el hecho de que un tercio de las víctimas, este año, un tercio de las víctimas de secuestro son mujeres. O sea, 8 mujeres de las 24, 8 de las personas secuestradas de los 24 son mujeres. Y esto lo que evidencia es la fragilidad, esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer, y que el delincuente prefiere muchas veces actuar contra la mujer que contra el hombre por esa situación en la que se encuentra y se ha encontrado en los últimos tiempos en Guatemala. De los 24 secuestros que se han registrado este año, 16 son hombres y 8 mujeres. El departamento que reporta mayor cantidad de denuncias es Guatemala. Incluso en el 2012, este fue el departamento con el número de denuncias más alto. Pese a la reducción del número de secuestros, la cantidad de capturas sigue siendo pobre en comparación con la cifra denunciada, detalló el GAM. Al hacer también un comparativo de capturas versus denuncias, tenemos que del 71% de los casos de capturas se reportan 29% únicamente. Hay que recordar que existe una fuerza de tarea temática de secuestros, la cual puede calificarse también con este 29% de efectividad. En la mayoría de secuestros, los victimarios son familiares o amigos muy cercanos, ya que conocen y tienen suficiente información para cometer el delito. Por la información que tienen que trasladarle a la banda de secuestradores, hay cercanía, hay algún tipo de colaboración entre el delincuente, entre la víctima, por ejemplo, y algún familiar que es el que está pasando información, puede ser un trabajador o puede ser un familiar, porque muchas veces piden exactamente cantidades que son manejadas por la víctima. De acuerdo con informes de la Policía Nacional Civil, este año han sido capturadas 22 personas sindicadas del delito de secuestro. Por otro lado, la Fundación Ronald McDonald amplió, remodeló y equipó la sala familiar en Unicar para poder brindar un lugar cómodo y agradable a las familias de los niños que necesitan cuidados intensivos pediátricos e intervenciones quirúrgicas cardiovasculares. La Fundación Ronald McDonald ha brindado todo su apoyo a la Fundación Aldo Castañeda a través de operaciones a niños con problemas del corazón, y con esta nueva sala familiar se espera brindar una mejor atención a los 4,000 niños al año y realizar 700 quirúrgicas. Usted está viendo entonces en pantalla las imágenes de cómo Ronald McDonald y su fundación siguen actuando en pro del beneficio guatemalteco. Hablar de varios temas importantes de la realidad nacional. Varios usuarios de la ruta 204 resultaron afectados debido a la suspensión del servicio del transporte realizado por pilotos de esa ruta, que temen por sus vidas luego que integrantes de pandillas les impusieran el cobro de una extorsión para este viernes. Las fuerzas de seguridad siguen realizando operativos en busca de pandilleros. Estos operativos, al parecer, no han dado los resultados. Los pilotos del servicio urbano de la ruta 204 no trabajaron debido a las amenazas de las maras. Las pandillas dieron de plazo hasta el viernes a los pilotos para que cancelen un pago que han denominado preaguinaldo. Los pilotos indicaron sentirse muy molestos, que los pandilleros ya no tienen nada de vergüenza y respeto porque les han indicado que el preaguinaldo es por la situación económica que viven las familias de los líderes de las pandillas que se encuentran detenidos. Estos cobros, según el grupo de apoyo mutuo GAM, son ridículos y vergonzosos. Incluso en la terminal y en el guarda han estado extorsionando. Y el hecho ahora de que a algunas rutas del transporte público les estén exigiendo preaguinaldo, nosotros consideramos que esto sí demuestra una debilidad bastante grande de parte del Estado, porque significa que no hay posibilidad de control sobre estas bandas de delincuentes. Esta situación de amenazas para los pilotos comenzaron a generar una serie de molestias para los usuarios de dicha ruta. Los pilotos resaltaron que las maras, luego de cobrar el preaguinaldo para principios de diciembre, quieren el pago del aguinaldo. Bueno, y justamente es el transporte público uno de los más afectados por las extorsiones, y le queremos presentar justamente un reportaje especial realizado por el equipo de Noticiero Guatevisión, Viviendo con el Enemigo. Las extorsiones que, por supuesto, han generado y siguen generando una gran problemática dentro del país. Vamos a hacer un breve recorrido en la historia justamente de estas que son causas muy comunes y a conocer justamente cuándo fue que se relacionaron con muchos asesinatos que ocurren y que tienen vinculación directa con este delito.
Uno de los sectores más afectados es el transporte público, que empezó a sufrir este flagelo de la extorsión desde el año 2001. Cuando empezó realmente esa costumbre de pedir dinero dentro de las rutas, no se le tomaba como extorsión. Prácticamente a veces jóvenes de maras o grupos de jóvenes que estaban a veces en las calles, pues pedían a veces 5 o 10 quetzales. La presidenta de esta asociación cuenta que cuando al dar dinero se convirtió en una obligación, una de las rutas más afectadas fue la del Milagro, que se vio en la obligación de hacer un paro. En esa época, los criminales exigían una cuota de 25 quetzales. A principios del 2004, donde ya a veces se identificaban algunas muertes, pero no se determinaba si realmente era por algún asalto o algo, pero sí ya era como una medida de presión para que ese dinero pues se siguiera pagando. No se tomaba como extorsión, en ningún momento se tomaba como extorsión, pero sí ya era un inicio de extorsión. Entre el 2005 y 2006, los muertos ascendían a 152. Se identificó que provenían de las extorsiones. En el 2009, que fue la estadística más alta, que 167, entre 166 y 167 muertos, ya era un problema grave que ya estaba fuera de control de cualquier gobierno y aún sigue siendo. De acuerdo con el jefe de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, desde que en este delito se empezó a usar el celular, todo se volvió más complejo. El extorsionista se esconde detrás de un móvil como el que le estoy mostrando, ¿verdad? Surge el celular, con el boom del celular que tenemos ahora, ¿no? También la extorsión coincidentemente se va hacia arriba, porque con anterioridad le decía que la extorsión era muy rudimentaria. Desde que los investigadores determinaron que las muertes de pilotos estaban relacionadas con las extorsiones, se empezó a hablar de uno de los delitos más temidos y que más víctimas en el transporte público ha dejado. La gráfica en los últimos 5 años se visualiza así. En el 2009 se registraron 146 muertes de pilotos, en el 2010 130, en el 2011 hubo 91, en el 2012 fueron 66 pilotos asesinados y en lo que va de este 2013 van más de 67. ¿Va muy lejos, Tom? Si voy muy lejos, vamos muy lejos. Vamos a llevar seguridad y tranquilidad a cada uno de los que nos eligen. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Bueno, y nosotros tenemos información de lo que ocurre en Filipinas, porque hay mucha noticia que sale de este lugar, de este país azotado por el tifón Haiyan hace 5 días, y este día hay nueva información. Se dice que 8 personas han muerto aplastadas en una avalancha humana cuando cientos de supervivientes del tifón Haiyan saquearon un almacén de arroz del gobierno. Esto ocurrió en la provincia de Leyte, según informó la Autoridad Nacional de Alimentos. Así es que 8 personas han fallecido este miércoles luego de saquear una tienda de arroz. Una avalancha humana provocado por la desesperación, el caos que se está apoderando de las Filipinas y también las zonas más afectadas por este tifón. La llegada de una nueva tormenta también a Leyte complica el reparto de la ayuda. 5 días después del paso del tifón, las condiciones de supervivencia en la ciudad siguen siendo extremas. El clima tropical combinado con los fuertes olores de podredumbre y de muerte dan una sensación de sed permanente y la mayoría de población no tiene agua. Las fuertes lluvias que llegaron de nuevo solo empeoran la situación. Hay agua y barro por todas partes, pero nada potable. No hay casi comida y el reparto de la ayuda sigue siendo muy complicado. Muchos habitantes han perdido a sus familiares y buscan desesperados información y alimentos. Los servicios de rescate de Tacloban se trabajan sin descanso desde el viernes. No saben qué ha sido de muchos de sus compañeros y familiares. Un responsable explica que ellos solo han concentrado
sus esfuerzos en encontrar a los miembros de su equipo desde el tifón y que aún así muchos siguen desaparecidos. Pero la información esta mañana es que el caos y la desesperación se apodera de esta área de las Filipinas, Leyte, así como muchas otras, y ante esto pobladores se vieron obligados, podríamos decirlo así, de cierta manera, a saquear una tienda de arroz, un almacén de arroz del gobierno, y esto provoca una avalancha humana en la cual fallecen 8 personas. Todo eso desencadenado por el tifón Haiyan que azotó el fin de semana a las Filipinas. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en este país, la ayuda que ha sido trasladada por parte de distintas naciones y también precisamente qué están haciendo las autoridades, organizaciones civiles de todo el mundo para ayudar a las víctimas de este terremoto, que ahora se estiman son 1.800 los fallecidos, pero esta cifra podría ascender a un poco más de 2.000, ya esta cifra bajando después de que el gobierno anunciara a principios de esta semana que los fallecidos podrían llegar a 10.000. Ahora oficialmente son aproximadamente 1.800 los fallecidos. Con esto vamos con Byron y más información del mundo. Muchas gracias, María René. Seguimos recorriendo el mundo informándole a usted de lo que está sucediendo también en Colombia. El gobierno colombiano aseguró que ha descubierto un plan de las FARC para asesinar al expresidente Álvaro Uribe, un opositor de las negociaciones de paz, curso con el grupo rebelde y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El gobierno de Colombia anunció que había descubierto un supuesto complot de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para asesinar a Uribe, pero las autoridades se han negado a revelar más detalles sobre el plan contra el expresidente. Nos vamos hacia Chile. El nuevo presidente de este país heredará una economía sana, pero tendrá que enfrentarse a una serie de cuestionamientos sociales. Mientras tanto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera se prepara para la realización de las elecciones presidenciales programadas para este próximo 17 de noviembre. Pero quien gane la votación del domingo se enfrentará a algunos problemas sociales que han hecho que el presidente Piñera menos popular desde el retorno del país a la democracia. La expresidenta Michelle Bachelet mantiene una ventaja sustancial ante las votaciones, según una encuesta que Ipsos publicó la semana pasada. El tercer clasificado, independiente Franco Parisi, tiene 14%, con otros 6 candidatos con 11% o menos, según estas encuestas. Tras años después de protestas masivas que derribaron al presidente egipcio Hosni Mubarak, los activistas de derechos humanos temen que el gobierno interino del país esté a punto de aprobar una ley que restringirá severamente el derecho de los egipcios para organizar manifestaciones. La caída de Mubarak marcó el comienzo de años de agitación política que han culminado en la caída de gobiernos islamistas elegidos y la reciente reafirmación del poder de los militares y la policía. El nuevo proyecto de ley para regular las manifestaciones han sido ampliamente criticados por los activistas políticos y de derechos humanos que lo ven como un peligro para el derecho a la protesta. Bueno, y continuamos con más información. Lo habíamos dicho muy tempranito esta mañana, los problemas que se están registrando en distintos puntos de la ciudad capital. Hay que tomarlos en cuenta, por favor. Actualizamos el tránsito mientras observamos imágenes de Calzada Roosevelt, lo que está pasando a esta hora de la mañana. Congestionamiento por las marchas en puntos de salida del Obelisco, Trébol, Calzada Roosevelt y Central Norte, que se dirigen a la Corte de Constitucionalidad en la zona 1. Agente de tránsito que dejó un fallecido en el kilómetro 15, ruta al Salvador, causando congestionamiento en la ciudad. Y la colisión que causa tránsito lento en la 42 calle y avenida Petapa de la zona 12. Y recuerde que para las 10 de la mañana una manifestación frente a Torre de Tribunales debido a la primera declaración de Barreda en el caso Sicavisa. Mientras tanto, cuando han pasado 3 minutos de las 7, tenemos que seguir con información a esta hora y algunas fotos que nos hacen llegar nuestros televidentes y que las compartimos con mucho gusto con ustedes. La primera de ellas es de Juan Carlos Flores, niño atropellado en reversible de Calzada Roosevelt, como estábamos observando recién. Además, otra de las noticias nos comenta que Marlon Duarte nos habla justamente de este bus con desperfectos mecánicos cerca de Santa Fe en la zona 13 y hay restricción del tránsito. Hay algunas otras fotos, por supuesto que también están en redes sociales. Vamos a ver las siguientes de Metra. Campesinos ya están afectando el tránsito en Calzada Roosevelt, Ruta Atlántico, Trébol y Obelisco. Por favor, salga con tiempo para evitar cualquier tipo de atraso. Y Ramiro Duarte también nos envía una fotografía. Campesinos se preparan para manifestación en el anillo periférico frente también al puente Roosevelt en la zona 11. Y atención, porque tenemos noticias de última hora. Organizaciones civiles, como bien lo decíamos, organizaron para hoy estas manifestaciones. Vamos a ver algunos de los puntos más importantes de concentración para que usted los tome en